Bueno, y como esto se volvió viral, el video y todo, eh, tuve que empezar a contestar cosas que en realidad no me había imaginado nunca que iba a ser un libro tan conocido. Pensé que iba a quedar en eso de escribirlo, regalarlo y sería. Entonces, en esa, tengo que ser muy sincera, jamás pensé que este libro iba a ser leído por muchas personas. No sé en qué estaba cuando dije, ya, lo voy a publicar. Porque claro, como tú bien dices, está el deseo más profundo de alguien, que esos deseos quedan en nuestra memoria nomás, o en nuestro diario de vida, o se lo contamos a nuestra mejor amiga, pero a nadie más. No a 400 personas, ni 1 millón de personas, ni 2 millones de personas. Entonces, claro, creo que más complicado para mí podría haber sido para mi esposo, porque hasta él sale dentro del, del libro. Sí. Pero bueno, él me conoce de muy niña, porque a los 18 años, yo tenía 18 años, él tenía 25, 26, y sabe cómo soy, jamás me mostré de otra manera, él sabe las locuras que están en mi cabeza, en mis emociones, nunca he tratado de ser otra persona para que él se sienta bien, él me conoce y me ama como soy. Y dentro de ese amarme como soy, sabía, o en realidad no tenía idea de lo que se atenía. Y cuando pasa todo esto, él estaba feliz nomás. Él no pensó en la implicancia de que todo el mundo leyera esa historia. Él estaba feliz porque me veía yendo a los canales de televisión, en cada nueva portada. Lo molestaba mucho en el trabajo. ¿Por qué no la acompañé hasta el lanzamiento? Entonces... cada día después de ese viral eran las conversaciones alrededor de eso. Hoy mira lo que te escribieron. Oh, mira, la persona cree que no, que esto es mentira. Entonces, fue muy entretenido en términos familiares, en nuestra intimidad, el conversar todo esto. A él le encantó cómo fue mi desplante cuando fui al programa del huevito en el día a día ay, ese programa de las 12, no me acuerdo en qué canal, TVN. Y él estaba fascinado con todo esto. Obviamente, la gente todavía no leía la novela completa. Entonces ya cuando las personas empezaron a recibir el libro, a leerlo, me llegaban las preguntas, ahí ya él decide más o menos informarse de qué decía el libro, porque no lee los libros. Creo que algunas veces le leí parte cuando estaba escribiendo en la cama y él estaba al lado. Me decía, ya léeme un pedacito y ahí le leía un pedacito, pero él no tenía idea de lo que estaba en el libro. Entonces el descubrirlo poco a poco en los comentarios y todo fue muy divertido, muy divertido. Y no me complica en realidad, porque creo que las personas somos deseos profundos, tenemos, bueno, el psicoanálisis lo dice, tenemos pulsiones de vida y de muerte, y entre esas cosas que está en esa oscuridad que nosotros tratamos de reprimir muchas veces, eh, están estos deseos de la carne, de lo, de las historias de amor, de las historias románticas y de esas idealizaciones que tiene uno de este mundo del romanticismo. Y, y soy así, o sea, me amo desde hace 10 años como soy, porque antes, claro, tenía mi inseguridad y me complicaba mucho ciertas cosas que, que creía que no estaban bien, pero cuando tú conoces y aceptas quién eres en su totalidad, después en realidad lo que pase, pase nomás, y quien quiera estar contigo y quien te acepte como eres, bien, y el que no quiera, que se vaya. No, Eh, pero pienso que pasa mucho cuando uno ha estado en pareja, pasa mucho o se sabe que la pareja tiene, bueno, su amor terrenal y también tiene un amor platónico, un amor idílico, sobre todo que pasa mucho en las mujeres, uno como varón, digamos, sabe, da por hecho eso. Y a mí me llamó la atención ese relato porque con mis alumnos, sobre todo alumnas,
que están como tratando de extrapolar ese formato de narración. Ujú. Muchas alumnas me han dicho, por ejemplo, que les gustan estos cantantes de K-pop, estos coreanos, y lo que tú hiciste con Pablo Alborán, como que lo quieren extrapolar a escribir una novela así como extrapolar el formato, pero con otra estrella. De hecho, no me puedo llevar los laureles con eso porque ya existe ese género, el Mm, fanfiction. Hace mucho mm, rato ya se están escribiendo novelas. eh, de, de hecho, hay algunas que son la continuidad o las fanáticas quieren cambiar el final de una película o de una serie y crean un libro con ese final nuevo. Así que ya el género ya está creado y de hecho yo ni siquiera sabía que estaba creado. ya. Cuando alguien lo lee por primera vez me dice, ay, pero esto es fanfiction. Ok, ahí empecé a investigar del género y claro, hace mucho rato en Wattpad. No sé si conoces la plataforma Wattpad. Sí, Ya, ahí hace mucho rato ya están escribiendo fanfiction. sí, sí. De hecho, conocí tu trayectoria por medio de esta novela. Ya, empecé a leerte por esta novela, fue como la introductoria y justamente también en el matinal ahí adquirí toda esta información. Ajá. Aunque no soy mucho de matinales, pero fue Yo como bien tampoco. esporádico como llegué a esta información. Y bueno, continuando con tus obras, también viviendo en tus sueños, no sé si fue la primera que escribiste o no, fue tu primera novela. Así Eh, es. al- Debo reconocer que esta me identificó mucho más, que sentí como más conexión con esta obra que con las otras dos, porque a mí también el tema como oriental, estos temas de la reencarnación, de los flujos energéticos, medio esotérico, también me ha llamado mucho la atención. Y quiero preguntarte si para desarrollar esta idea fue una idea propia o fue algo lo que te inspiró, porque la idea también a mí me ha gustado mucho jugar con esa idea de que los sueños son portales a reencarnaciones previas que uno tuvo o son conexiones con alter egos de universos paralelos. Otras También me ha gustado dimensiones. mucho, de hecho Sí, ahora ya está muy masificada esa idea en el cine, en las novelas. Por sí. eso me gustaría preguntarte, ¿fue como una idea tuya espontánea o hubo alguna influencia, una inspiración previamente? Mira, vamos a ir a un hecho concreto que cada libro va a depender de lo que estás viviendo en ese momento, ¿cierto? Ujú. Bueno, esto está relacionado con una relación que tuve, creo que fue una de las primeras. Y había una conexión tan fuerte que pasó un hecho puntual que a mí me hizo empezar a leer sobre este tipo de cosas. Eh, a mis manos llegó un libro sobre el desdoblamiento. No sé si algún día has leído de desdoblamiento. Cuando sale el cuerpo, el alma fuera del cuerpo, Sí, eso, ¿no? es como el espíritu nomás, y Claro. está conectada con este cordón de plata, supuestamente, y que te permite volver de nuevo a tu cuerpo. Y estaba leyendo este libro de desdoblamiento y cabra chica, no sé, 16 años creo que tenía en ese tiempo. Empecé a hacer las cosas que decía el libro, la respiración consciente, ejercicios todas las noches, super matea así, todas las noches hacía lo que decía el libro. Hasta que un día quise comprobar uno de los ejercicios que era desdoblarse, pero ir al lugar de una persona amada, ¿ya? Y tiene que ser un poquito antes o sea, tienes que ser en la noche porque es como en el estado de alfa, creo que es, en la respiración alfa. Em, es como cuando el cerebro no sabe qué es realidad y qué es ficción, ¿ya? Ya estaba en la respiración, me quedo dormida, obviamente. Al otro día, al despertar, recuerdo el sueño. Para mí era un sueño. Y dije, ya no resultó esta cuestión. Recuerdo el sueño, recuerdo el lugar, recuerdo un par de detalles y se lo comento a esta otra persona que era mi pareja en ese momento. Y antes que yo le siguiera
comentando los detalles, él me da dos detalles que era imposible que él supiera, que estaban solo en mi sueño. Y yo se lo comento y quedamos los dos así como, wow, ¿será posible esto? O es parte de, no sé, nuestra sincronía y todo. Y desde ahí me hice fanática de la lectura de Connie Méndez, de Lobsang Rampa, que es un autor que escribe sobre sus vidas pasadas en distintos Sí, sí contextos. lo digo. Ya. El tercer ojo. Sí, El tercer ojo, El médico del Tíbet, El cordón de plata. Y me fascinó todo este mundo de enfermedades kármicas. Y ahí me fui en volar con todo esto. Y desde ahí empezó a nacer estas ganas de escribir sobre eso y cómo conectarlo con este otro mundo que me apasiona, que es el de los sentimientos y del romanticismo y de este amor pasional. Y... Pero no fue en ese momento, pasó muchos años, pasaron varios años, no muchos, y, y ya estaba casada. Empezamos a tener estas primeras discusiones, diferencias. Yo era muy jovencita, me casé a los 23 años. Entonces, en mí había muchas cosas que no sabía desde eh, mi poca experiencia con otras personas, con parejas. Era mi segundo o tercer pololo, con suerte. Entonces, estas reacciones en mí no me gustaban y como que le daban muchas vueltas en la noche y un día decidí empezar a escribir algo. Eh, Motivada por esta situación en particular que te comento de este sueño que creemos que nosotros sí resultó el desdoblamiento. Entonces empecé a escribir y las primeras hojas fueron como bien torpes, como que eh, no tenían como un hilo conductor. Era solamente lo que se me ocurría en ese momento y lo escribía. Pero ya después era como todo el día pensar, ay, podría pasar esto, ya, y seguía. Después estaba cocinando y se me ocurrió otra cosa y ya tenía que ir al computador. Fue que el libro o la historia, en el fondo yo fui como su peón, su escritor y la tuve que escribir. Es como que era una cosa rarísima, o estaba en cualquier lado y veía la situación. No es que en el momento que estaba escribiendo se me ocurría, no, yo veía como una película, la veía como una historia en mi cabeza. Y así partió. La primera tú leíste la segunda. Tú ya leíste Viviendo en tus sueños 2.0 porque le hice muchas modificaciones y aumenté ciertos contenidos, porque el primero es muy de niña, es muy tierno, muy tierno. Entonces después con el tiempo después que escribí Cómplices y Tijeras, yo sentí como una seguridad en la escritura, patúa, porque recién estaba en la segunda novela. Y yo dije, ya, este libro siempre la historia me fascinó y no está como yo quería que quedara. Entonces, con esas otras vivencias, con esas lecturas ya más avanzadas, con la experiencia un poco más, que sentía la confianza que estaba escribiendo, que generaba algo en el otro cuando me leía, modifiqué el libro y lo agrandé y puse otras partes y quedó muy bien. Ah, Todavía no estoy totalmente convencida de cómo quedó porque me gustaría seguir arreglándolo, pero hay amigos escritores que me dicen, no, tienes que soltarlo, tienes que escribir otra cosa nueva. Pero siempre como que vuelva viviendo en tu sueño. Hay una cosa muy bonita con ese libro. No sé. Es que hay muchas historias que podríamos estar 2 horas aquí contándote que pasaron con ese libro, que me llama, que me pide volver. No sé si algún día vuelva a tomarlo y vuelva a agrandar la historia y no sé, pero siempre me llama. La verdad, a mí me gustaría o que mejor, bueno, el libro ya para mí esto está muy bueno, pero que, que si el libro lo quiere expandir o que si llegas a sacar una obra relacionada con el mismo tema, porque me pareció muy apasionante. Uno, por ejemplo, cuando tiene sueños a veces se ve uno viviendo en un lugar completamente distinto, con otra cultura, con hasta hablando otro idioma, y uno se pasa, digamos, todos esos rollos, empieza a hacer todas esas hipótesis, será
será un alter ego de un universo paralelo o alguna reencarnación previa que tuve. Ya soy muy racional para mis cosas, pero debo reconocerte que cuando veía a Elena, la protagonista de la obra, tener toda esta experiencia, uno automáticamente se identificaba. Dan ganas de vivirlo. Claro. Sí. Y Rocío, me gustaría ahora pasar a tus preferencias literarias. A lo mejor estas preguntas son como un poco complejas porque uno que es amante de los libros, elegir entre uno, entre dos, pero me voy a atrever. Me gustaría que me mencionaras o me comentaras uno o más libros que te hayan enamorado. Ya tú que eres una persona muy apasionada, muy intensa, libros que con su narración, novela, cuento, o puede ser también una poesía, que te hayan, digamos, hecho, te hayan enamorado, te hayan hecho vivir una experiencia, digamos, bien vertiginosa. Sí, para algunos puede ser la calidad literaria, ¿cierto? Pero me voy a ir lo que estábamos conversando recién. ¿Cómo pasas de esta realidad a otra leyendo? ¿Cómo te impregnas de tal manera que se te olvida en qué lugar estás, en qué tiempo estás, quién eres incluso, porque te consume esa novela? Me pasó mucho con Lobsan Rampa, de hacerme muchas preguntas y de sentir esa impotencia de no tener la verdad absoluta de las cosas y darte cuenta que hay muchas cosas que jamás vas a entender, que te vas a morir y van a quedar ahí inconclusas. Hay gente que pasa su vida investigando un solo tema y se muere y no termina de entenderlo por completo. Esa impotencia se generaba a través de este tipo de lecturas. Conocer, por ejemplo, tuve un pololo que leía la Biblia del diablo y era una cosa rarísima. Todo lo raro me encantaba. Lo que no teníamos que leer me encantaba. Las cosas que estaban supuestamente vetadas me encantaban. Llegaron extractos de ciertos libros que supuestamente se quemaron también. Quizás era mentira, pero ya el hecho de sentir que me estaba leyendo algo que no muchos podían leer, para mí era fascinante. Y por ejemplo, hay un libro, mira, muchos de los supercultores, o sea, de los literatos, no hablan de Harry Potter, por ejemplo, porque dicen, ah, una novela de niños. Pero de verdad que yo era, no sé, ¿qué edad habré tenido cuando llegó a mí Harry Potter? Porque yo era profesora de lenguaje en ese tiempo, de un séptimo básico, y me daba mucha rabia que mis estudiantes no leyeran los libros que les tocaba leer para las pruebas. Me daba cuenta porque tenía muy malas notas en la comprensión lectora. Pero sí las veía todo el día con estos tremendos libros de Harry Potter, 800 900 páginas, y que cambiaban el libro de una semana a otra, o sea, se leían 800 páginas en una semana. Entonces, no podía entenderlo. Ya, ok, llegamos a un acuerdo y yo le dije, si ustedes leen, pero en profundidad, los libros que yo les doy, yo voy a leerme toda la saga de Harry Potter en menos de un mes. Y me decían, no, eso no es posible, no, profesora, no va a poder, y no sé qué. Ok, cada semana yo les contaba todo lo que yo había leído como para confirmar que yo lo había leído. Y ellas cumplieron su palabra también y todo el año estuvo espectacular, pero lo que pasó es que yo me volví una fanática igual que ellas, o sea, me devoré todos los libros de Harry Potter, después El Señor de los Anillos, después las sagas, todos los libros que ellas leían, finalmente yo los terminé leyendo, porque ahí me di cuenta que el alma infantil todavía estaba ahí, palpitando, así que no pude resistirme a eso. Y ahí comencé a leer esas sagas. Obviamente cuando ya has leído los clásicos, esto es como ver el reality, ¿me entiendes? Como para los clásicos uno tiene que darse el tiempo, a veces tiene que volver atrás, volver a leer, en terceras, cuartas lecturas recién, ah, ya, ahora entiendo.
Pero estos libros son más rapiditos, es como El placer culpable, así. Hay escritores que me dicen que su placer culpable es Isabel Allende. A mí me encanta Isabel Allende. Pero sí, hay muchos libros, no sé, por El jardinero, em, Tolkien, no, ¿cuál es el otro? Ah, se me olvidaron los nombres. Las Crónicas de Narnia, Sí, también, Las Crónicas de Narnia. Me encantaron. No, pero estamos hablando de otro tipo de autores. Por ejemplo, El infinito en un junco, también me fascinó, de Irene Vallejos. Tengo muchos clásicos acá. eh, pero en realidad, claro, los leí porque sabía que tenía la responsabilidad de leer a los clásicos. Pero uno los admira más que te genera una satisfacción por leerlo. Muchos de ellos. Hay otros que sí, es como, wow, ¿cómo escribió esto? Pero sí, en la literatura en el fondo es placer. Si no disfrutas un libro, mejor déjalo de lado. Cuando estás metida en esto, que es tu responsabilidad, que es tu trabajo, sí, uno tiene la responsabilidad y tienes que leerlos. Pero si no, disfruta del placer de la lectura y lee lo que quieras, libremente. eres la segunda persona en la que coincidimos con Harry Potter. El primero fue Andrés, con Andrés Carimán también. Sí, André igual, me entiendo. Parece que Harry Potter nos cambió la vida mucho. Y continuando con tus preferencias literarias, Rocío, ahora me gustaría que me mencionaras o me comentaras, puede ser libro, puede ser autor, tú que tienes una formación en psicología, me imagino que conoces varios libros de autoayuda, libros de espiritualidad, algunos son bien cuestionados, otros no. Sí. Y un libro, quiero que me comentes una obra o un autor que, por decirlo, que sea como una especie como de iluminador, como orientador. Cuando tú, por ejemplo, en tu vida tienes algún momento complejo, cuando tú estás en una encrucijada, Ujú. tanto emocionalmente como en cualquier índole, un libro que, por ejemplo, que ya sea espiritual o que sea de autoayuda, o puede ser también narración. Ay, son tantos. Por ejemplo, está Dale Carnegie, Ya. está Tus zonas mágicas, Tus zonas erróneas, creo que el otro libro espérame, lo tengo aquí mismo. De Wayne Dyer. Este, este lo leí Sí, muchas veces. Tony Buzan, los mapas mentales. ya. Son tantos. Mira, hasta tengo del ocultismo que me encanta, herbología. Pero, a ver, en cuanto, así como volver al libro, mm, estaba pensando qué libro vuelvo, a qué libro he vuelto. Eh, a los de, sí, puede ser ahora de psicología, no, tengo obligación de leer a Sigmund Freud, a Lacan, a Jung, a, a Klein, pero así como volver a un libro, eh, no, en realidad sigo comprando otros y sigo leyendo otros. No tengo así Ya. como un libro que vuelva a él. Buena pregunta. No. Por eso en realidad tengo como 600 libros. Porque, por ejemplo, los amigos que son cristianos, las personas más religiosas, tienen como más fácil esta pregunta, la Biblia. No, no, no. Siempre como que, claro, recurren a la Biblia una y otra vez. Hay Tengo otras pendiente personas, leer la Biblia, sí. Es uno de mis pendientes. Me gustaría leerla completa. en Pero cambio, como las personas, tengo libros. claro, no, Sí, es interesante. sí. Las personas, claro, que son más espirituales, usualmente recurren a estos libros medios New Age, Claro. pero... Este otro libro de los últimos que lo encontré genial. Es que deberías como psicólogo hacer en una hora de terapia, pero también sirve para el común de las personas como hablar con alguien.
cuando está enfrentando un problema, un trauma, una situación compleja. ¿Tú eres psicoanalista o cognitivista conductual? Psicoanalista. Ya, Pero no descarto otras terapias que sí funcionan. Por ejemplo, el mindfulness me encanta. ya. Y también el Eh, conductismo y con la terapia por ejemplo, para superar ciertas fobias, ¿cierto? No funciona el psicoanálisis, tienes que ir con un conductista. Por eso yo creo claro, que cada terapia funciona de acuerdo a qué situación estés viviendo. claro, es que la psicología también da para mucho, porque uno, los que no tenemos una formación en psicología, solo aprendemos como las herramientas, lo justo y necesario, sobre todo los que trabajamos con personas. Pero uno como no tiene una formación académica, uno se conoce como a los psicólogos más comerciales, digamos, a Walter Rizzo, Rafael Santandreu, pero claro, sé que hay libros que son como más de aplicación, más prácticos. Que en realidad si uno como un usuario se pone a leer a Sigmund Freud, tampoco lo vas a entender tan rápido. Es que son muchas lecturas que hay que dar. Claro, los profesores te hacen la pega más fácil porque te lo explican de un modo más concreto y después vuelves al libro y puedes comprenderlo mejor. Pero en su tiempo, antes de estudiar psicología, yo también fui con muchos autores de autoayuda. Y no lo descarto tampoco. Si todo lo que sea beneficioso en ese momento, si te llega un libro en ese momento, no porque alguien te haya dicho que la autoayuda no sirve, mentira. Si hay ciertas cosas que sí te van a ayudar. Todo libro que haga que tú te des un tiempo para ti, un segundo, un minuto, una hora, va a ser productivo. Da lo mismo cuál. Si te permites estar conectada contigo, con tus emociones, analizarte, sí o sí te va a ayudar. Obviamente la ayuda de un psicoanálisis es mucho más extensa. No estamos hablando de una terapia de un mes, estamos hablando de 6 meses, de un año, 2 años, 3 años, porque ahí estamos hurgando en tu inconsciente, en algo que tú no tienes idea que está pasando ahí. Y solamente se puede traducir y podemos llegar a ese lenguaje inconsciente a través de la asociación libre, de escucharte, sin ningún tipo de control, de límites, de censura, solamente aceptando qué sale de ti, sin reprimir nada. Es la única forma de analizar ese inconsciente que está generando algún tipo de obstáculo en tu camino, pero el psicoanálisis es de largo aliento. Rocío, tomando esa misma, lo que me acabas de decir, Ujú. eh, ¿consideras a mediano o largo plazo escribir un libro sobre ese tema? No sé si específicamente autoayuda, pero como tus libros, los que has publicado hasta ahora son narración, son ficción, que son muy buenos, pero todos esos dones que tú tienes de empatía, de conectar con los demás, ¿has pensado en plasmarlo en alguna obra? Que, como te digo, no sé si específicamente de psicología, pero sí puede como ser como un libro referencial, como más como de emocional. ¿Lo has considerado? Sí, totalmente, Mm, totalmente. Pero también va a ir dentro de una novela. ya, No me voy a salir de la novela. De hecho, cada personaje va a ser meticulosamente puesto ahí para finalmente cuando tú terminas el libro, esa es la idea, que tú digas, oh, esto es lo que tengo que hacer. Aquí de ahí tengo que investigar, por ahí tengo que ir. Sí, es uno de mis propósitos, de mis objetivos, de mis sueños. Sí está. sería, Todavía no, porque quiero tener experiencia en terapia. Ya ya, en la práctica tengo, el primer bloque de la práctica tuve 8 pacientes. Entonces ya tengo ciertas historias que obviamente no voy a contar nada de lo que ellos vivieron, pero sí se enlazan y puedo crear algo nuevo. Sí, sí, lo tengo pendiente. Pero antes se vienen sería, 4 novelas más que están ahí, a punto de publicarse.
Sería muy bonito porque los seres humanos muchas veces, sobre todo las personas que no están insertas en el mundo académico, aprenden más por narraciones o con biografías, más Eh, con ejemplos que con Exacto. ensayos académicos, digamos. Exacto. Ahí has dado en el punto. A través de la vivencia de un otro que estás leyendo, creo que es mucho más potente que dé el consejo, que diga lo que hay que hacer y todo. Rocío, para ir cerrando, me gustaría preguntarte una información más técnica. Ok. Para nuestros espectadores, para conseguir cualquiera de tus libros, ¿qué método hay que seguir? Bueno, la página web de la editorial, Anocanay, editorialanocanay.cl, el lugar aquel, la librería más adorable, hermosa de Concepción. Prontamente va a estar en Book Fail y en Marta Brunet, igual que todos los libros de la editorial Anocanay. A la vuelta de vacaciones hago esa gestión, lo prometo. Y en Amazon también están algunas de mis novelas. Y pueden leer gratuitamente Viviendo en tus sueños en la plataforma eh, digital, pública digital. ¡Ay, se me olvidó! Espérame. Vamos a dejar Y lo todos mejor los están ahí links, abajito. claro, vamos a dejar todas las fuentes, los links en la descripción del video de YouTube por si algún espectador está interesado en adquirir alguna de las obras de Rocío, ¿ya? Y de esta forma vamos cerrando una nueva entrevista en esta sección de Anocanay. Rocío, esta entrevista fue maravillosa, preciosa. Siempre va a ser un gusto conversar contigo, aprender contigo. Muchos escritores, y no me gusta mucho hablar por otro, pero creo que muchos escritores contigo te tenemos mucho cariño, mucha gratitud por muchos motivos y cualquier proyecto que tengas, sea literario, sea de cualquier índole, por favor, manténnos informados. Vamos a estar ahí personalmente, el primero ahí en estar presente. Muchas Ya que gracias. estés muy bien, que tengas unas bonitas vacaciones, un bonito verano con tu marido, con tus hijos y un muy lindo futuro, Tú también, David. Juntos vamos a avanzar como equipo. por supuesto. Un besito a todos los escritores y escritoras, mi querida Miriam, Alejandro Concha también, que a veces no los saludo, pero siempre los tengo en mi corazoncito, ellos saben. Y a toda la gente que está viendo este video y a las personas que quieran escribir, escriban, es lo más genial que hay. Por supuesto. Nos vamos despidiendo, ¿ya? Gracias a todos nuestros espectadores que estuvieron acompañándonos en esta hermosa entrevista. Adiós.